Todas esas culturas, chicos, eran clasistas y por lo tanto, por eso es que no podemos dejar de mencionar que tenían esa estratificación que ya les decía hace un momento, ¿no? La división en clases sociales. Dentro de las clases altas, por ejemplo, el clero, los gobernantes, después los comerciantes, que eran una clase así como considerada intermedia, los constructores, agricultores, que eran dentro de la clase baja, albañiles, claro, se consideraban albañiles, ¿verdad? Aquellos que trabajaban la piedra, o que hacían las construcciones, apoyando obviamente a los que los dirigían esas grandes construcciones. Los artesanos, recuerden ustedes que dentro de esta cuestión inherente a las actividades que llevaban a cabo, considerándose como un oficio, ¿sí?, que fuese útil para la comunidad olmeca, es bien importante, chicos, que ustedes recuerden que eran grandes escultores. Siempre que escuchamos hablar de los olmecas, nos viene a la mente aquellas cabezas, ¿verdad?, monumentales, que es lo más emblemático de la cultura olmeca, que es otro aspecto que heredaron los olmecas obviamente a las otras civilizaciones, aparte de la práctica de los sacrificios humanos, ¿ok? Aparte de la práctica de la guerra, heredaron el juego de pelota, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Al final de cuentas, nosotros sabemos perfectamente que el juego de pelota reunía ciertas características. Y entonces, cierto, era un juego aéreo, ¿sí? Y jugaban con la cadera. Con la cadera tenían que pegarle a una especie de pelota elaborada muy pesada, ¿verdad? Algunos dicen que con pieles y con no sé qué tantos objetos. El caso es que eso fue lo que heredaron los olmecas, ¿sí? ¿Qué pasaba en este caso? Pues eran grandes escultores, trabajaban las piedras preciosas, trabajaban el jade, trabajaban la cerámica, ¿ok? Dentro de las actividades que llevaban a cabo, se dice que dentro de la familia la mujer nunca obtuvo un estatus relevante, ¿ok? Muchos especialistas afirman que se consideraba a la mujer, además de débil, obviamente en cuanto a fuerzas, era la fuente de toda perversión. O sea, la mujer era la causante de todos los males que aquejaban, en este caso, a la cultura, ¿no? En ese momento, de verdad, ¿no? Qué mentalidad tan discriminatoria hacia la mujer. Pero bueno, obviamente, por lo tanto, la participación de la mujer en la sociedad olmeca se reducía al trabajo doméstico. Y así fue en todas las civilizaciones, chicos. La mujer siempre relegada al trabajo en casa. Eso era de verdad denigrante. Pero bueno, entre los principales ilícitos, es decir, los principales delitos que se tenía, obviamente, ¿sí? En esta cultura, se hablaba de aquellos delitos que atentaban contra la institución familiar. Entonces se hablaba de la fornicación, se hablaba de la violación, del estupro. Claro, chicos, obvio, no, y eso lo podemos asegurar así, con toda certeza. Ellos no podían haber tenido, obviamente, la denominación así tal cual. Es decir, hablar de violación, hablar de estupro, hablar de fornicación, ¿no? Eso deviene obviamente a través de las personas que hacen las traducciones y que se dedicaron a estudiar a estas culturas, y que cuando estudiaron esos aspectos, ellos fueron los que identificaron de qué era de lo que se trataba, de qué estaban hablando o qué actos estaban llevando a cabo. Era eso, ¿no? Un hecho, sin lugar a dudas. Entonces sí, se hablaba también del robo. Era un delito patrimonial, ¿sí? Y entonces este delito se castigaba con la lapidación. Cuando alguien obviamente se apropiaba
los bienes de las demás personas, del patrimonio de los demás pobladores, ¿no? Entonces, la lapidación, para ellos, lapidar era arrojarles piedras hasta que murieran, ¿ok? Bien, eso es todo lo que tenemos en relación a la cultura olmeca. Vamos a darle rápidamente inicio a la cultura maya, hasta donde nosotros podamos nada más establecer, ¿verdad? Porque ya mero se nos termina el tiempo que le asignamos a esta sesión. Y entonces tuvimos que alargarnos un poquito porque pues ocupamos algo de tiempo en explicarles el reglamento, ¿no? Pero en las siguientes sesiones trataremos de que sea un poco menos de tiempo. Ahora, vamos a ver el derecho maya, los mayas, chicos, aquella civilización que no le pedía nada a las civilizaciones de allá del viejo continente, ¿verdad? Nosotros no necesitábamos a los griegos porque teníamos a los mayas, aquellos grandes estudiosos del cosmos, ¿verdad? Y entonces, los mayas, sí, una de las culturas más representativas de la grandeza mesoamericana, ¿sí? Esta, y tan es así, chicos, que se va a extender por varios países de nuestro continente, centroamericanos, por ejemplo, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras. Y en México, por supuesto, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, ¿ok? Y algunos más aseguran que también hubo vestigios en Veracruz, pero todavía no se tiene bien la certeza. Sí, chicos, los mayas florecieron en las ciencias, principalmente. Grandes estudiosos del cosmos, como les decía hace un momento. Por eso son catalogados como una de las culturas o de las civilizaciones más importantes culturalmente hablando de nuestro mundo prehispánico, ¿ok? Americano. Ellos sí tenían una perfecta organización para efecto de atribuir diferentes puestos, ¿no? Diferentes pues funciones. Y entonces ellos sí tenían un Alach Uinik o Halash Uinik, ¿ok? ¿Qué o quién era el Halash Uinik? Era el gobernante supremo de carácter religioso, político, social, judicial, para que tenía conocimiento de todos los asuntos de mayor importancia de la política, que tenía obviamente un poder absoluto con rasgos de patriarcas, ¿no? Eran los jefes, algo así como el Tlatoani de los aztecas. Bueno, pues los mayas tenían su Halash Uinik, ¿ok? Sí, estaba en un momento asesorado por un considerable número de consejeros que lo orientaban en diferentes materias, ¿ok? Entonces, sí eran los consejeros de la ciudad. Bien, el siguiente cargo que tenían los mayas era el Bataof, ¿sí? ¿Verdad? Una especie de delegado que era nombrado por el Kalash Uinik para gobernar una provincia en específico. Se dice que ejercía funciones judiciales, ejecutivas y obviamente e incluso, ¿verdad? Se habla de este personaje como alguien que como mano derecha de Halash Uinik pudiera considerarse, chicos, como si nosotros tuviéramos a un gobernador, ¿no? Hablando de los 3 niveles de gobierno, el presidente, Halash Uinik, el gobernador, que obviamente iba a regular en ciertos lugares, ¿no? A menor escala, algo así más o menos. Tenemos otro funcionario, el Akush Cabo, ¿sí? Consejero de la ciudad. ¿Sí? Eran los consejeros de la ciudad. Finalmente teníamos a un Tupilov, ¿sí?
una especie de árbitro mediador que obviamente trataba de solucionar los conflictos que se hubieran presentado entre la gente del pueblo. Sí, de cierta manera se puede decir que él ejercía una función de carácter policial, ¿no? Algo así como el policía, ¿no? Que va a establecer el orden cuando se están peleando, ¿no? Los ciudadanos. Sí, la sociedad obviamente se dividía de igual manera entre la nobleza y los plebeyos. La pertenencia a uno y a otro se daba desde el nacimiento. Qué lástima si nacías en cuna pobre, ¿verdad? Qué afortunado si nacías en cuna rica, porque desde tu nacimiento te ibas a, obviamente, a caracterizar por esa función que llevabas a cabo, ¿no? Como noble, como plebeyo, ¿no? Sí, la nobleza, obviamente, la constituían, claro que sí, los gobernantes, los jefes políticos, religiosos, los militares, los que tenían altos privilegios y a cuya cabeza de todos ellos se encontraba el Halash Uinik. La clase baja tenía bajo su responsabilidad trabajar la tierra. Con su tributo se mantenía a la clase gobernante. Con su tributo se mantenía, obviamente, toda la estructura económica de los mayas. Hasta aquí le dejaríamos, chicos. ¿Ok? Creo que ya le dimos un importante avance. Y entonces ya todavía no terminamos con los mayas, ¿ok? Lo terminaríamos en la siguiente sesión. Es un placer para mí compartirles esta asignatura. Que estén ustedes muy bien y por favor quédense al pendiente de su Classroom para la asignación de las tareas de los trabajos y para la determinación de la hora en la que vamos a llevar a cabo nuestras asesorías, ¿ok? Cuídense mucho.